Una vez más nos encontramos en este ejemplo, los versículos del 7 al 18 de Lucas 3, es un ejemplo del tipo de predicación de Juan el Bautista. Estamos estudiando las características del arrepentimiento genuino, utilizando como base, por supuesto, esta porción de la Escritura que encierra uno de los sermones de Juan el Bautista. Y vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 18, que dicen así. Capítulo 3 de Lucas, versículo 7 en adelante. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Y también algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Y ahí en el versículo 18, para terminar, y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Como dije, esta es una típica predicación del apóstol Juan, ya que no es el único sermón que él predicó multitudes y predicó por muchos meses antes de que el Mesías se presentara. Y como nos indica acá el versículo 18, que con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas. O sea, esta es una de las formas, las maneras que Juan predicaba, pero particularmente este pasaje nos habla del mensaje y la esencia del mensaje de Juan el Bautista. Nos dice la Biblia que Juan el Bautista fue un hombre singular. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús en referencia a Juan el Bautista, que son realmente impactantes. Dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Son palabras del Señor, imagínense. Ni Salomón, ni David, ni Moisés, ni Jeremías, ni ninguno de estos héroes del Antiguo Testamento llegaban a ser tan grandes como Juan el Bautista. Son palabras del Señor. Sin duda fue un predicador excepcional, el último de los profetas de la dispensación del Antiguo Testamento. Y su misión primordial fue la de introducir, presentar al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Su misión en la tierra entonces fue preparar al pueblo para la venida de Jesucristo. En el versículo 2 de este capítulo 3 de Lucas, nos dice Lucas que vino la palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Este hombre vivía en el desierto, un hombre singular, comía miel salvaje y langostas, vivía en el desierto y ahí se desarrolló su ministerio. Y no es que él iba a las ciudades a predicar, sino que la gente venía a él. Qué interesante. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, dice el versículo 3, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces su misión fue una de preparar al pueblo para la venida del Señor Jesucristo.
En un sentido real, dijimos que la predicación de Juan el Bautista constituye un ejemplo de la predicación que debe caracterizar a todo predicador del Evangelio. En esa época del Señor, después y hoy. ¿Cómo es que introdujo al Mesías? ¿Qué tipo de predicación utilizó? Ustedes notan que acá nos dice el versículo 18 que él presentaba predicando el Evangelio o las buenas nuevas. Este mensaje de Juan el Bautista subraya algo muy interesante, y la esencia de la predicación evangelística es esta: dos cosas: arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Juan llamó a la gente a arrepentirse de sus pecados y abrazar al Mesías, a Cristo. Y estos son los elementos fundamentales, básicos de toda predicación del Evangelio. Antes de que el hombre reciba a Cristo Jesús, el hombre tiene que entender de qué es lo que él está siendo salvado. Es su pecado. O sea, no es simplemente decirle al individuo, acepta a Cristo como Salvador. Antes hay que presentarle la razón por la cual este hombre necesita un Salvador. Por eso el orden es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Juan vino y predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Jesús vino y dijo lo mismo. El Señor Jesús nos dice que Él vino a llamar a no justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 13:3 nos dice el Señor Jesús: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Noten la relación del arrepentimiento o la falta de arrepentimiento y la consecuencia, que es la condenación eterna. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento genuino, los oyentes iban a perecer. Entonces Juan subraya ese elemento tan importante: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que se había acercado? El Rey, el Mesías. La doctrina del arrepentimiento no es periférica al Evangelio, sino que es parte esencial del Evangelio. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento, los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Ustedes recuerdan el mensaje del apóstol Pablo allá en Atenas, cuando dirigiéndose a estos griegos les dice lo siguiente: por tanto, habiendo pasado por alto, hablando de Dios, los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que acepten a Cristo. Dice eso, que se arrepientan, que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Y por supuesto, cuando Pablo presenta su defensa ante el rey Agripa, ustedes recuerdan allá en el capítulo 26 de Hechos, dice estas palabras: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, ¿qué les anunció? Que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mismo mensaje de Juan el Bautista. Entonces el arrepentimiento no es algo que superficialmente de vez en cuando se menciona en una predicación evangelística, sino que es parte esencial de la presentación, la predicación del Evangelio. El arrepentimiento es el punto. Juan el Bautista, el Señor Jesús, los apóstoles predicaron entonces un evangelio que llama al arrepentimiento. La esencia del evangelio es arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Dios da vida eterna a los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesús, quien murió por sus pecados. En contraste a la predicación moderna, la predicación que hoy se escucha muy a menudo, no hay nada superficial en la predicación de Juan. Juan no trató de evitar ciertas cosas, no trató de que la gente se sintiera bien escuchándolo, porque estaba
consciente de que su mensaje era el mensaje de Dios y que el destino eterno de las almas que le escuchaban iba de por medio. Entonces no doró la píldora, no trató de influenciar, no trató de dar un mensajito con gusto a caramelo para que la gente dijera, bueno, esto sí me gusta, me agrada, sino que confrontó a la audiencia. Proclamó una verdad dura, fue directo, sin importarle la sensibilidad de sus oyentes. Usa un lenguaje realista y hasta suena ofensivo por su crudeza. Generación de víboras. Imagínense, venían a escuchar a este predicador y se encuentran con ese mensaje. Podríamos decir que Juan no estaba interesado en ser políticamente correcto, ¿no? Una expresión que se usa tan a menudo hoy. Juan no estaba interesado en no ofender. Realmente no trata de ser cuidadoso con las sensibilidades culturales de la época. Este profeta confronta a su audiencia con la necesidad de examinar sus vidas y arrepentirse de sus pecados. La predicación de Juan entonces es un ejemplo para aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio a través de la historia de la Iglesia. Y particularmente hoy, cuando muchos predican un Evangelio tan diluido, tan suave, tan básico que ni siquiera se entiende lo que el Señor demanda de aquellos que están en camino al infierno, el pecador. Noten que en ningún momento Juan simplemente invita a sus escuchas a hacer una decisión por Cristo. O, como hoy se predica, aceptar a Jesús. Como si el pecador fuera el soberano y la salvación fuera su decisión. Lo que el pecador necesita no es aceptar a Jesús o hacer una decisión por Cristo. Entre paréntesis, ambos términos no existen en la Escritura. Son frases que se han vuelto frases vacías que hoy usamos a menudo. Y mucha gente, entiendo, las utiliza para mover o motivar al individuo a poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero créanme, escuchen bien, que estas frases, aceptar a Jesús o hacer una decisión por Cristo, no se encuentran en el Nuevo Testamento, no están ahí. Jesucristo llama al arrepentimiento, postrarse delante de Él y rogarle a Él que en su misericordia le perdone a pesar de su pecado. El pecador es el que pide a Cristo que Él tome la decisión de perdonarle. Él es el soberano. No es tu decisión lo que importa. La decisión que cuenta es la decisión del Señor. Entonces, cuando venimos a Él, venimos de rodillas. Venimos suplicando su misericordia. No, a ver si... A lo mejor acepto a Cristo. Lo voy a anotar como una posibilidad ahí. Y le voy a dar chance al Señor. No, esa no es la actitud del pecador. Ustedes recuerdan la actitud del ladrón en la cruz, que estaba siendo crucificado junto al Señor. No le dijo, Señor, te acepto hoy. Te invito a mi corazón. No. Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras ¿dónde? En tu reino. No tenía nada que ofrecer. Totalmente postrado, crucificado, miserable, pecador, en la ruina espiritual, lo único que podía decir, ten piedad de mí, acuérdate de mí. Es la misma actitud que el publicano en el capítulo 18 de Lucas nos dice que el Señor Jesús nos dice acerca de este individuo, este recaudador de impuestos que vino golpeándose el pecho y simplemente no dijo algo así como, decido por ti, Señor, hoy te acepto, sino que sé propicio a mi pecador. Esa es la actitud. Sé propicio a mi pecador. El soberano es Dios. El soberano es el Señor Jesús. El que toma la decisión es Él, no tú. El que está en control y decide es Jesús.
No es que Jesús está ahí pacientemente esperando que alguien le preste atención uno de estos días. Él es el Dios, el soberano. No está pidiendo, a ver, tengan piedad de mí, acérquense, yo tengo algo que ofrecerles, y siguen los pecadores de vez en cuando. Y uno se para de vez en cuando y dice, bueno, creo que voy a aceptar. No, no es esa la imagen que encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no presenta un evangelio donde el pecador es el que está en control, sino que es Dios el que está en control. Y por supuesto, el pecador que viene bajo estas condiciones al Señor, al corazón contrito y humillado del ladrón en la cruz y del publicano, que dice la Biblia, el Señor no va a despreciar. Pero uno debe venir a Cristo contrito de corazón y humillado de corazón. Al final del Evangelio de Lucas leemos estas palabras. Por lo general, cuando hablamos de la Gran Comisión, nos referimos a Mateo 28. Pero aquí tenemos la Gran Comisión también, allá en el capítulo final de Lucas, en el versículo 44, dice, y les dijo lo siguiente, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y noten el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El arrepentimiento es parte de la Gran Comisión. Esa es la Gran Comisión, predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Hay mucha gente que usa el término y a veces lo redefine. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del arrepentimiento? En particular, ¿qué es lo que Juan el Bautista nos enseña acerca del arrepentimiento verdadero? Y hemos estado observando o comenzando a examinar 6 características. A modo de repaso, 6 componentes del arrepentimiento, y ya estudiamos 4 de ellos, pero vamos a repasarlos. En primer lugar, un arrepentimiento verdadero se distingue por esto. La persona realmente arrepentida reflexiona en su pecado personal. Es una persona que reflexiona en su pecado personal. Ustedes recordarán que observamos en los primeros 3, 4 y 5 versículos de este capítulo que son una referencia a la predicación de Juan. Y por supuesto allí nos hace referencia al versículo 4 a Isaías, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y esta es la predicación de Juan el Bautista. Isaías está profetizando el hecho que vendría un proclamador, un predicador, un profeta. Ese profeta es Juan el Bautista. Todo valle sea rellenado, todo monte y collado sea rebajado, lo torcido sea recto, las sendas ásperas se vuelvan caminos llanos, etcétera. Y Juan entonces, vimos la última vez, está presentando un mensaje de preparación del corazón de la nación. La gente, el pueblo de Israel tenía que estar preparado para la venida del Mesías. Tenía que reconocer sus pecados. Todo valle, todo lo bajo tenía que ser rellenado. Todo lo altivo tenía que ser quitado. Todo lo torcido tenía que ser corregido. Y todo lo áspero tendría que ser allanado. Juan está hablando de una preparación del corazón. Y el pecador arrepentido, realmente arrepentido, comienza reconociendo lo perverso de su corazón. Donde hay torcido, lo áspero en su vida, lo que está con necesidad de corrección, todo esto es una referencia a un inventario espiritual, por el cual el pecador reflexiona sobre la condición de su corazón, reconoce sus pecados y busca el perdón de Dios. Ese es el primer requisito o el primer componente o elemento de un arrepentimiento genuino. No es cuestión de que viene chabacanamente,
Creo que voy a considerar lo que dice el Señor. El pecador realmente arrepentido reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Eso es fundamental, es básico. En segundo lugar, no solamente el arrepentimiento genuino o el que se arrepiente genuinamente reconoce su pecado, sino que también está consciente de que ese pecado merece el juicio eterno. En el versículo 7, Juan hace referencia a eso. Le decía a las multitudes que acudían a él, camada o generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está hablando de la ira ya profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que dijimos que Juan se expresa de esta manera usando una imagen tan vívida como aquellas serpientes que se están escapando de un incendio y buscan el refugio en el agua? En otras palabras, Juan le está diciendo a su audiencia, ustedes son personas que están buscando escaparse de la ira venidera, pero son como esas serpientes que se escapan del incendio, creyendo que metiéndose en el agua, en el caso del bautismo, van a ser liberadas. Eso no es suficiente. Juan les está diciendo que el arrepentimiento verdadero reconoce el pecado y reconoce que ese pecado merece el castigo eterno, que viene y no se tarda. Por supuesto, el hombre tiene que saber, tiene que reconocer su pecado y reconocer que ese pecado merece la condenación eterna. Y si no, ¿para qué va a venir? Para salvación. ¿Por qué va a venir a Dios? Si no hay consecuencia de una separación eterna de Dios en el infierno. A la gente no le gusta hablar del infierno. Cristo habló del infierno. El Antiguo Testamento habla del infierno. El Nuevo Testamento habla del infierno. Juan el Bautista dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay un juicio futuro. Y el pecador tiene que saber eso. Es triste hablar con gente que no reconoce su pecado y que no sabe que hay un futuro eterno de separación de Dios, en tormento, en el infierno. Es triste. Estoy en estos días, en estas horas, hablando con dos personas que conozco muy bien, parientes míos, que vinieron a visitarme, que no reconocen, no están como, no saben. Van en camino al infierno y no reconocen que hay pecado en sus vidas, todo lo explican intelectualmente, de alguna manera se escabullen. Y el pueblo de Israel también estaba era muy hábil para justificar todo. Y Juan estaba consciente de eso. Y a los que venían a él les decía, generación de víboras, en otras palabras, sois hijos de Satanás. ¿Quién es la serpiente en el Antiguo Testamento? ¿Quién es la serpiente en el Nuevo Testamento? El diablo. Y eso es justamente lo que Juan les está diciendo. Ustedes son una generación de víboras, hijos de Satanás. ¡Wow! Pero es importante hacer esa distinción y confrontar al pecador con su situación. En tercer lugar, el arrepentimiento verdadero tiene esta característica: no depende en ritos externos. Una persona que se arrepiente genuinamente no descansa en alguna ceremonia externa para su salvación. Lo que Juan está subrayando es que aún ese rito del bautismo, al cual las multitudes venían queriendo ser bautizadas, no sería suficiente para que ellos escaparan la ira venidera. El bautismo no salva. Nunca salvó, ni va a salvar. El ejercicio de un rito o ceremonia religiosa externa sin un corazón cambiado, de nada sirve. Ya lo vimos la última vez. En cuarto lugar, Juan también subraya otro elemento que caracteriza a una persona que genuinamente se arrepiente: no descansa, lo mencionamos, no descansa en su trasfondo racial o cultural. Y los judíos eran maestros en esto, en esa actitud. Los judíos decían, tenemos a Abraham por padre. ¿Ven? Somos descendientes de Abraham, pensando
que eso era suficiente para ser aceptos delante de Dios. Judíos, hijos de Abraham, pensando que su descendencia judía les iba de alguna manera librar, porque Dios era el Dios de Israel, cierto, era el Dios de Israel, pero Juan les dice, no vengan a mí diciendo que sois hijos de Abraham, y que eso de alguna manera tiene algún mérito especial para con Dios, que les va a ayudar a escapar de la ira que viene. Y con cierto sarcasmo Juan les dice, Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. Para salvarse de la ira alguien tiene que realmente arrepentirse. No puede reposar en sus credenciales étnicas como lo hacían los judíos. Romanos 3:9, ¿ustedes recuerdan? Nos dice el apóstol Pablo, tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Los gentiles están bajo pecado, a lo cual los judíos decían amén. Pero después dice los judíos también. Y en el capítulo 2, 28 de Romanos, el mismo apóstol dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, o sea, de raza, ni de la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es del corazón, por el Espíritu. En un momento, el Saulo de Tarso descansaba en su tradición, descansaba en su trasfondo étnico y racial y religioso. Pero cómo le cambió el Señor, ¿no? Y cuando llegamos al capítulo 9 de Romanos, leemos esta expresión de Pablo, yo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes, según la carne, los judíos. Él sabía que estaban perdidos, que son israelitas, sí lo son israelitas, pero no eran israelitas de corazón, no habían sido cambiados. Dice el versículo 6 del capítulo 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Isaías proclama en el versículo 27 también de Romanos 9, es una referencia a Isaías, cuando Isaías exclama, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, ¿quiénes van a ser salvos? Solo el remanente será salvo. Entonces, otra vez, Juan les dice a los judíos, no piensen que por ser judíos van a encontrar refugio en Dios y ser liberados de la ira que viene. Entonces, una persona genuinamente arrepentida, primero reflexiona en cuanto a su pecado personal, lo admite, sabe que es pecador o pecadora. En segundo lugar, reconoce que el pecado trae como consecuencia la ira de Dios. El infierno no es una descripción de una caricatura en algún libro de dibujos animados. El infierno es una realidad en la Biblia. Un genuinamente arrepentido también no confía en ceremonias externas o en ritos externos. En cuarto lugar, no pone ninguna esperanza en su trasfondo racial como protección del juicio. Y ahora, en quinto lugar, número 5, un individuo verdaderamente arrepentido refleja transformación espiritual. Refleja transformación espiritual. El arrepentimiento genuino es obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Juan dice en el versículo 8, de este capítulo 3 de Lucas, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Una frase muy, muy importante. Cuando definimos el arrepentimiento genuino en la Biblia, el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de frutos que lo demuestran. Una persona arrepentida, genuinamente arrepentida, demuestra su arrepentimiento con frutos. Y hay una gran diferencia, dijimos, entre sentirse remordido y una persona arrepentida. ¿No es cierto? Remordido es sentirse incómodo por haber hecho algo malo y de alguna manera le molesta la conciencia. Una persona arrepentida se postra, pide perdón
y da frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, como vimos la última vez, es obra de Dios en el corazón. Es la obra del Espíritu Santo, que sucede en el momento que una persona es regenerada y recibe la vida de Dios. No podemos realmente hablar tal vez en un orden cronológico de lo que sucede cuando somos convertidos. Eso es un estudio teológico, Ordus Salutis se llama en latín. ¿Cuál fue el orden de la salvación? Bueno, lo que podemos decir es lo siguiente, que todo aspecto de la salvación, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, todo sucede en el momento que una persona pasa de muerte a vida. Y esa es obra de Dios en el corazón de una persona, de un individuo. Ustedes recuerdan que los judíos en Jerusalén estaban sorprendidos que de alguna manera Dios había concedido arrepentimiento a los gentiles, porque ellos una vez más pensaban que eran el pueblo elegido, el predilecto de Dios. Y leímos estas palabras en Hechos 11:18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento. Y noten que dice, el arrepentimiento que conduce a la vida. Ese es el arrepentimiento genuino. Ese es el arrepentimiento que trae fruto digno del tal. Es un arrepentimiento de Dios que conduce a la vida. Y Dios lo concede, porque nadie tiene la capacidad en sí mismo de arrepentirse, a menos que el Espíritu de Dios ilumine su mente y cause ese arrepentimiento. Dios es el que guía arrepentimiento, lo vimos en Romanos 2:4. Sin embargo, es responsabilidad del hombre arrepentirse, eso es cierto también. Ezequiel, por ejemplo, 33:19 dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Es la responsabilidad del hombre arrepentirse. Pero es la obra de Dios en su corazón que lo mueve a arrepentimiento, que le guía al arrepentimiento. Por ejemplo, en Ezequiel también. Cuando Ezequiel está describiendo el nuevo pacto y lo que va a suceder cuando Dios cambie el corazón de aquellos que él llama salvación. Dice el versículo 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Estas son palabras de Dios. Además, noten lo que dice Dios, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón muerto en delitos y pecados. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es la obra de Dios. ¿Ven? Dios es el que mueve el arrepentimiento. Dios es el que causa todos estos frutos dignos de arrepentimiento. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Las obras de arrepentimiento también son obras causadas por el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. El arrepentimiento es la obra de Dios en el corazón. Sin embargo, el hombre es responsable de obedecer el impulso del Espíritu de Dios en su corazón. Y Dios hace responsable al hombre. Es una de esas dos aparentes cosas que no se conectan. Desde el punto de vista humano no las podemos entender. ¿Cómo es que Dios es soberano en la salvación y cómo es que también el hombre es responsable de recibir esa salvación? No lo entendemos. Pero se enseñan en la Escritura y son claras. Ahora, regresando a Lucas 3:8, Juan está diciendo que el que se arrepiente lo demuestra por sus obras. A estas obras él le llama frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto, cuando Dios hace la obra de arrepentimiento en el corazón, este arrepentimiento va acompañado de obras. Cuando no hay obras dignas de arrepentimiento, no hay salvación. Y cuando ese es el caso, el juicio de Dios viene.
Simplemente como ilustración. Ustedes recuerdan que Juan se dirige a estos judíos. Y como vimos la última vez, a pesar de esa predicación clara y precisa de Juan, la mayoría de ellos rechazaron a Juan y rechazaron al Mesías, aunque externamente se sometieron al bautismo de Juan. Y externamente la nación, Jerusalén, dijo en los primeros días de la semana de la entrada triunfal de Cristo: Hosana, bienvenido al que viene en nombre del Señor. ¿Ven? No, da la apariencia de que la nación se postra ante el rey. Unos días más tarde es crucificado. Y solamente 120, nos dice el capítulo 1 de Hechos, 120 creyentes se encuentran al comienzo de la iglesia. 120 nada más, allá en el aposento alto. Un grupito tan mínimo. Y ustedes recuerdan qué pasó con la nación. Cuando tienen la oportunidad de escoger entre el Cristo, el Mesías y Barrabás, escogen a este sinvergüenza y dicen: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué sucedió? En el año 70, después de Cristo, los romanos vinieron y barrieron a la ciudad de Jerusalén. 1.150.000 judíos murieron, perecieron en esa tragedia. Fueron destruidos. No quedó piedra sobre piedra en él. Fue totalmente destruida Jerusalén. El resto de los judíos se dispersaron. Aparentemente la nación había llegado a su fin. De a poquito el Señor está trayendo a los judíos y ha formado la nación otra vez. 1948, cuando vinieron a Palestina y ahí se establecieron, y la obra del Señor continúa en esa nación. O sea, no pereció Israel. Pero aquellos que dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, literalmente recibieron la retribución de su blasfemia. Perecieron. Entonces Juan está predicando un mensaje duro que demanda arrepentimiento genuino. El arrepentimiento demanda obras correspondientes. No es simplemente venir y decir: sí, yo me someto al bautismo de Juan, fenómeno, el libro de la ira. Y Juan sabía estas cosas. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros, nos dice la Biblia, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. No es que somos salvos por medio de las obras, pero las obras, ¿qué significan? Simbolizan el hecho de una transformación interna, ¿no es cierto? Dice Romanos 2, 5 al 8, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti. En el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A Israel y a los gentiles. Porque las obras representan el arrepentimiento genuino, o falta de arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento será juzgado por nuestras obras, y hay dos resultados posibles. Si el arrepentimiento es genuino, demostrado por obras dignas de arrepentimiento, según las palabras de Juan, la consecuencia es vida eterna, salvación. Si el arrepentimiento es ficticio, si es falso, entonces, seguido por obras de injusticia, el resultado será la ira de Dios. La ira de Dios. Y esto es lo que Juan dice en el versículo 3:9. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no tiene obras de arrepentimiento, dignas de arrepentimiento, ¿qué pasa? Dios la va a cortar. Y el hacha está ya puesta a la raíz, dice Juan. El juicio de Dios se aproxima. El hacha de Dios estaba a punto de caer, y el fuego, por supuesto, habla de la ira eterna del infierno. Y los judíos entendieron el mensaje de Juan de las buenas obras. Por eso le preguntaban en el versículo 10, entonces, ¿qué haremos? ¿Cuáles son estas buenas obras? ¿De qué hablas, Juan? Dinos, rabí, maestro. Y Juan les dice lo siguiente: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto es lo que Juan respondía, les decía. La forma gramatical indica que esta era la respuesta de Juan continuamente a aquellos que les preguntaban.
Y a primera vista parece ser una respuesta no muy profunda, ¿no? No muy elaborada. Hasta suena un poquito simple. ¿Qué es eso de dar túnica cuando tenemos dos y dar de comer? Bueno, el punto es que, como el Señor Jesucristo enseñó, y los judíos sabían esto, que el amor por Dios se demuestra en amor al prójimo, ¿no es cierto? El Señor Jesús nos dice lo siguiente, que toda la ley y los profetas se pueden resumir en esto. Ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Y al prójimo, ¿qué? Amarás como a ti mismo. Si pudiéramos reducir toda la Biblia y la ley moral de Dios, se reducen estos dos mandamientos. Y los judíos conocían la ley y sabían que la ley del Antiguo Testamento demandaba amor por el prójimo, no solamente de palabras, sino un amor que se demostraba en obras. Y Juan dice, tú eres dueño de dos túnicas, lo cual quiere decir que una la tienes de más o te sobra, dale al que no tiene. Si tienes de comer, dale al que no tiene que comer. Si tienes dinero y ves a alguien pobre, da de los bienes que tienes, para el bien de otros. Así se demuestra el arrepentimiento genuino. La persona genuinamente arrepentida demuestra ese cambio por medio de sus hechos. Por eso el Señor Jesús nos dice en Juan 13:35, en esto conocerán la gente que sois mis discípulos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Si tenéis amor los unos por los otros. Entonces no es cuestión de ser religioso. No es cuestión de ser simplemente cristiano y traer mi Biblia, cantar himnos, dar mi ofrenda y hacer un montón de cosas externas. Es cuestión de cambio de corazón. Por eso Santiago dice, si alguno se cree religioso, y está hablando a creyentes, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es que falsa. Hay muchos religiosos, pero el punto es no ser religioso, el punto es que si ha sido transformado de adentro. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, delante de nuestro Dios, es esta. Muy simple. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Fíjense. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Está hablando que esas dos actividades son las únicas que demuestran? No, está dando un ejemplo de lo que realmente es una persona que es cristiana, que ha sido transformada. Lo demuestra en obras concretas. Y qué lindo es ver cuando cada tercer domingo de mes tenemos un grupo de hermanos que va allá al hospital. Va a visitar, llevar el evangelio a los enfermos. Va a visitar a algunas personas que aún son viudas. Están haciendo en el nombre de Jesús eso. Esa es la religión genuina, pura y sin mácula, como nos dice acá Santiago. No parece ser una descripción muy exaltada de la religión, pero ese es el punto. Dios no está interesado en religiosos. Dios está interesado en hombres cambiados, transformados, que hagan obras dignas de arrepentimiento. Ese es el punto del mensaje de Juan. Ahora, dos tipos de personas se subrayan, nos habla de las multitudes y acá nos dice de dos tipos de individuos que vienen. En primer lugar, nos habla de los publicanos, o sea, los que colectaban los impuestos, y después nos habla de los soldados. Y estos grupos, al verse confrontados, responden, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Rabí? A los publicanos se les dice, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. En otras palabras, hay una ley del gobierno romano que demanda ciertos impuestos establecidos por el gobierno a los cuales nos debemos someter. Todo país tiene impuestos. El imperio tenía sus impuestos. Pero estos publicanos, ¿qué hacían? Se abusaban de su posición y en lugar de limitarse a cobrar impuestos, los impuestos ya establecidos por la ley, extorsionaban a sus compatriotas. Y le sacaban más dinero de lo debido. Y por supuesto era el grupo de individuos más odiado en Israel. Estaban junto con las prostitutas y los inmorales de la nación, ahí estaban los publicanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel odiaba a estos traidores de la nación. Eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Y en el proceso de ese trabajo se metían en el bolsillo, quién sabe la cantidad extra de dinero, extorsionando a sus
compañeros, a sus compatriotas. Por eso la historia de Zaqueo es tan importante. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo demostró Zaqueo, el publicano, que se había arrepentido? Señor, al que yo he abusado, le doy 4 veces lo que obtuve de él. Esa es una persona que realmente demuestra obras dignas de arrepentimiento. No es cuestión de decir, bueno, lo demostró. Entonces dice Juan, no exijan más de lo que el gobierno ordena, no pidan más de lo debido. De esa es la manera de demostrar arrepentimiento. Y a los soldados. Dice que los soldados vinieron ahí, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Estos eran soldados, en general pensamos soldados romanos. Bueno, eran soldados judíos que estaban al comando de Herodes Antipas, que se encontraban en Perea. Eran soldados, sí, del gobierno, pero eran judíos. Y vienen a Juan y le dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y Juan sabía lo que hacían estos soldados. Dice, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. La palabra extorsionar quiere decir sacudir. ¿Qué hacían? Sacudían a la gente en el sentido de que le quitaban el dinero. Usaban su autoridad, su uniforme, su posición, en un contexto de corrupción política y se abusaban de eso. Y extorsionaban a la gente, le quitaban el dinero, los sacudían. Algunos los acusaban falsamente, a otros los ponían en la cárcel. Y sucede. Sucedía en ese entonces, sucede hoy. Que gente usa su posición de autoridad en una condición de corrupción y se abusa de ello. Yo recuerdo, esto trajo tantas cosas a mi mente cuando éramos misioneros, y no voy a decir en el país, para no ofender sensibilidades, que muchas veces fui detenido por personas en autoridad, uniformados, policías. Y cuántas veces fui detenido, no sé, no les puedo contar, muchas. Pero el punto es que cada vez que era detenido, no era porque había realmente transgredido alguna ley particular de tráfico, era porque estos señores estaban buscando una entradita extra, llamada mordida. Y estaban abusándose de la gente, y particularmente si uno tenía placas del extranjero, era como un imán, ahí venían enseguida. Y recuerdo que yo tenía un buen... en un sentido me entretenía el diálogo, pero recuerdo uno en particular, en una ciudad particular que tampoco voy a mencionar, que me detiene, y yo iba en mi camioneta cerrada con una silla, una columpio, esas sillas una mecedora, en mi camioneta cerrada. Me para el individuo y me dice, ¿no sabe que está en contra de la ley llevar sillones en la camioneta de ese tipo? Interesante. Bueno, ¿y qué es lo que me va a costar el haber transgredido esta ley? Según él me decía, era la ley. ¿Cuál ley? La ley de él. Y bueno, me dice, va a ser tanto, no me acuerdo. Bueno, le digo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? No tengo cambio, fíjese. Dice, no se preocupe, yo tengo todo el cambio que usted necesita. Y ahí en la calle hicimos el trueque. Yo le tuve que dar la multa de la ley y él me dio el cambio. ¿Qué era esto? Es una evidencia, era una ilustración de lo que estos individuos, soldados, hacían con los judíos. Los sacudían para quitarles dinero. Bueno, decían ellos, bueno, aunque sea para las cocas. A veces daba lástima. El punto es que era un mal uso, un abuso de su autoridad. Y Juan dice que la manera de mostrar arrepentimiento no es sacudiendo a la gente, no es extorsionando, no es quitando más de lo que deben tomar, sino que es siendo justos, honestos, demostrando integridad. Entonces acá, en este pasaje, tenemos un panorama que Juan nos pinta del verdadero arrepentimiento.
Una persona realmente arrepentida es un hombre o una mujer que genuinamente se arrepiente y se caracteriza por, primero, hacer un inventario de su corazón, reconocer su pecado. También reconoce que su pecado trae como consecuencia el juicio de Dios. En tercer lugar, esta persona también es consciente de que ningún rito, ninguna ceremonia lo va a salvar. En cuarto lugar, no pone ninguna confianza en su trasfondo étnico, o cultural o religioso para la salvación. No confía en eso. En quinto lugar, este hombre o mujer viene a Dios demostrando su arrepentimiento por medio de cambios de actitud y conducta, que se manifiesta en amor al prójimo, justicia, honestidad, etc. Características que, entre paréntesis, son características de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a manifestar los atributos o las características, mejor dicho, de Dios en nuestra vida también. Pero hay un elemento número 6 que simplemente vamos a mencionar hoy. Y es el siguiente: un hombre o una mujer realmente arrepentido recibe al Mesías. En otras palabras, coloca su fe absolutamente en Jesucristo. Y por supuesto, sin este último paso, realmente no hay salvación. Arrepentimiento y fe son obras del Espíritu. Pero es obvio que Juan vino a predicar un mensaje de arrepentimiento de pecados y fe en el Mesías. Y sabemos, usando las palabras de Pedro, allá en su sermón en Hechos 4:12, donde él dice: sabed todos vosotros, Israel, judíos, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, hablando de aquel que había sido sanado, pasando ya al versículo 12, nos habla de este Jesús Nazareno y Pedro lo describe de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos, ¿qué?, ser salvos. No hay salvación sin aceptar al Mesías. No hay arrepentimiento verdadero sin aceptar al Mesías. Porque es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro. Ahora, este es el tema de los versículos 15 al 17 de este capítulo 3 de Lucas, que estaremos examinando el próximo domingo, porque se nos acabó el tiempo. Qué interesante, ¿no? Esa es una descripción del arrepentimiento bíblico encerrado en este ejemplo, este mensaje de Juan el Bautista. Vamos a orar juntos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra una vez más, por lo que podemos aprender. Cuanto más profundizamos, Señor, más nos damos cuenta de qué poquito sabemos. ¿Cuánto nos falta, Señor? Te pido en esta mañana que por medio de tu Espíritu tú hables y toques corazones. Señor, que donde haya cambios dignos de arrepentimiento, de alguna manera tú indiques eso a cada corazón. Te pido que convenzas de pecado a aquellos que todavía no se han rendido ante ese Mesías, Cristo Jesús. El único nombre y la única persona por la cual podemos ser salvos. Cristo Jesús. Ten misericordia de pecadores hoy. Y Padre, anima a tu pueblo aquí reunido y tu pueblo que está escuchando este mensaje. Y te agradecemos por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana y lo hacemos en ese nombre de ese Mesías, de ese Jesús, el Señor Jesucristo. Amén.